y voy a compartir la pantalla. Bueno, seguimos entonces. ¿Están todos? ¿Volvieron? A ver. La tengo a Emilia, la tengo a Gisela, María Victoria y Maxi. Falta uno, me parece. Bueno, este, continuamos entonces. ¿Me escuchan bien a mí ahora en estos momentos? ¿Se me escucha? Háganme una seña, algo. Está bien. Perfecto. Bien, entonces, en la parte 2 del trabajo final, hablábamos esto de explicar el potencial de los problemas. O sea, acá ponemos la mirada un poco más en la intención didáctica, para qué tipo de trabajo de estas tres clases que yo les acabo de nombrar eh, eh, se podrían trabajar con los problemas que ustedes seleccionaron. Es decir, el problema que ustedes seleccionaron pone en discusión la relación figura-concepto, o el problema que ustedes seleccionaron pone en discusión las construcciones y el uso de distintas variables para realizar diferentes construcciones. Los problemas que ustedes eligieron permite abordar el trabajo con los instructivos y la discusión de las propiedades geométricas de los objetos a partir de la redacción o de la interpretación de esos instructivos, que son las cuestiones que se trabajaron en las tres primeras clases. Como les decía, la clase 4 no está involucrada en este trabajo final, porque habla exclusivamente de medida, y en este trabajo la medida no está considerada. Esto tiene que ver con la dinámica del curso, que el trabajo final prácticamente se abre en paralelo a la clase 4, entonces por ahí los colegas no tienen tiempo de leer todo junto y para que no se haga mucho lío y mezcla de información, bueno, se trata de que el trabajo final tenga solamente, involucre las tres primeras clases. O por lo menos creo que era la idea. Eh, Fíjense que dice, para hacerlo, recuperen las lecturas de las clases, revisen sus notas, las que ustedes hayan hecho mientras leían las diferentes clases y textos sugeridos de cada clase, y en su justificación incluyan al menos una referencia a las clases y una cita bibliográfica obligatoria. Acá es muy importante que tengan en cuenta ese aspecto, ¿sí? La cita bibliográfica es obligatoria, y acá vamos a ser por ahí un poco más riguroso con las formalidades. En las actividades de buzón, por ahí muchas veces no le damos tanta bolilla a si la cita está perfectamente citado, como dicen las normas APAS o no, o el nombre del archivo, o el interlineado y la letra. Bueno, en el trabajo final es uno de los criterios de evaluación, es que los formatos estén en concordancia con lo que sugiere la consigna. En este caso, la cita es obligatoria. Tampoco se trata de tirar una cita así porque sí en el texto, sin ningún tipo de cohesión con lo que uno viene haciendo, pero tiene que haber una cita y una referencia a las clases del módulo. Muy bien, y acá me voy a detener un poquito sobre las conclusiones matemáticas. Vamos para ello, tomar una cita de un texto que escribieron Laspina y Milkelried. Dice, ¿qué entendemos por conclusiones matemáticas? ¿O cómo lo pensamos desde el módulo? Es explicación de los conocimientos en términos a la vez comprensibles por los niños, en términos comprensibles por los niños,
y matemáticamente adecuado. Es decir, las conclusiones son matemáticas, no son didácticas. Un niño no saca conclusiones didácticas, saca conclusiones matemáticas a partir de algo que hizo en la clase de matemática. Por ejemplo, resolver un problema. Es lo que los alumnos deben recordar a futuro para poner en juego en nuevos problemas y para establecer relaciones entre los diferentes conocimientos que manejan. Estas explicaciones de conocimientos son denominadas conclusiones matemáticas de la clase. Conviene entonces incluir en la planificación actividades de sistematización de los conocimientos construidos que den lugar a la escritura de esas conclusiones. Es decir, una vez que ya, supongamos, en la clase vimos varias actividades que estaban asociadas al juego. Una vez que jugamos, una vez que hicimos todas las actividades posteriores al juego donde empieza a aparecer la matemática. Una vez que los chicos empiezan a dar cuenta que hay una idea matemática atrás de todo eso que no la expresan en los términos científicos de la matemática, pero sí lo expresan con sus palabras, eso que ellos expresan con sus palabras de las cosas que fueron construyendo mientras realizaban una secuencia, mientras jugaban o mientras resolvían problemas, son las conclusiones matemáticas. Claramente esas conclusiones matemáticas están asociadas al quehacer que ofrece el problema. ¿Sí? Si yo hago un problema de construcción, ¿sí? La conclusión debe estar asociada a eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el problema que estuvimos charlando hoy de la construcción de los rombos, una conclusión podría ser que para construir los lados congruentes de un rombo, el compás es una herramienta efectiva, porque me permite trazar radios de circunferencia. O el ángulo recto de la escuadra me garantiza la perpendicularidad de las diagonales. Esas podrían ser conclusiones matemáticas de ese problema. Entonces, siempre esas conclusiones están asociadas a la actividad o al quehacer matemático que el problema me está invitando a realizar. No pueden aparecer descolgadas las conclusiones. ¿Sí? Yo no podría decir, en el problema que estuvimos analizando, una de las conclusiones es que la suma de los ángulos interiores es 360 grados. Mirá, no charlamos de los ángulos en ningún momento del problema y ninguna parte de la consigna me hizo poner la mirada en los ángulos, con lo cual, por más que es correcto que la suma de los ángulos interiores de un rombo es 360 grados, el problema en ningún momento me invita a esa discusión, por lo tal no sería nunca esa una conclusión de clase. O sea, la conclusión no es un concepto válido sobre el objeto geométrico o el problema que estuve trabajando. La conclusión es algo que está directamente asociado a lo que los niños hacen con el problema y a las discusiones que se dan cuando los niños trabajan con ese problema. ¿Se entendió esta idea? Perfecto. Sí. Bien. Sí. Sigamos para adelante entonces. De todas maneras, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, me interrumpen, prenden el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Esto que ustedes tienen ahora en pantalla son los criterios de evaluación, y es muy importante que los conozcan. Están en la consigna, están en el aula, y yo ahora cuando les cuelgue la grabación en el foro de consulta, la grabación de este encuentro y del martes pasado, que fue el primer encuentro sincrónico de la semana, también les voy a colgar el PowerPoint para que lo tengan disponible. Fíjense, hay 5 criterios de evaluación. Uno que tiene que ver con los contenidos involucrados en las actividades, uno que tiene que ver con los quehaceres matemáticos, claramente estos criterios están asociados a la consigna del trabajo final, uno que tiene que ver con las conclusiones y otro que tiene que ver con la explicación, argumentación, etc. Y por último, uno que está pensado para la presentación general del trabajo. Esto que yo les decía hoy al principio de la charla, de el tipo de letra, el tamaño, las citas. Ahora vamos a hablar un poquito de las normas APA, que también es algo que por ahí muchas veces no se ve claro en los trabajos de buzón. Entonces, acerca de los contenidos involucrados en las actividades, lo que vamos a mirar cuando corrijamos el trabajo de los tutores es
Si ustedes logran identificar de manera clara los contenidos que están involucrados en los problemas que seleccionaron, qué relaciones hay entre lados, ángulos, diagonales, como así también la anticipación de los procedimientos. Si ustedes pueden de alguna manera interpretar qué procedimientos van a realizar los niños cuando resuelvan esos problemas. Con respecto a los quehaceres matemáticos, es si ustedes logran indicar adecuadamente el quehacer puesto en juego en cada una de las actividades, de acuerdo al listado propuesto en la consigna. Es decir, acá, fíjense que ese indicador me dice, manéjense con el listado. Si por ahí encuentran algún otro texto donde proponga otros quehaceres, perfecto, lo citan correctamente, pero si no, se manejan con la lista de quehaceres que les propone la propia consigna. Con respecto a las conclusiones matemáticas, es si presenta ejemplos pertinentes de conclusiones que pueden realizar estudiantes de primaria en relación estrecha con las actividades de la secuencia que ustedes seleccionaron, ¿sí? Si las conclusiones no tienen relación con los problemas que seleccionaron, con los quehaceres y procedimientos que realizan los niños cuando resuelven ese problema, esa conclusión puede ser que sea válida, puede ser que sea correcta, pero no es aplicable a la actividad y a la consigna que estamos resolviendo. Tiene que haber una relación, una coherencia entre los problemas que ustedes seleccionaron, entre los quehaceres que dicen que se van a poner en juego con esos problemas, y entre las conclusiones que van a obtener los niños cuando resuelvan esos problemas. En cuanto a la explicación, argumentación, etcétera, lo que se va a tener en cuenta es si logran vincular de manera explícita, esto es, si está escrito en el trabajo, los asuntos y los quehaceres con las actividades e incluye al menos una referencia o una cita. Esto que yo les decía hoy. Logran vincular lo que pasó en la clase con lo que están proponiendo los problemas que ustedes seleccionaron, es lo que vamos a observar como indicador. Y además, si en esas explicaciones incluyen de manera adecuada, es decir, no es una cita tirada, agarrada de los pelos, sino que está puesta para dar autoridad a un texto, para decir algo que le dé un poco de sustento a lo que ustedes vienen diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso va a ser considerado en la evaluación del trabajo. Y por último, si la redacción es académica, en el sentido más amplio de ello, atendiendo a lo que pide la consigna, y el texto tiene coherencia y comunicabilidad. ¿Sí? Coherencia es un poco lo que yo venía hablando. Está íntimamente relacionado el quehacer con las conclusiones, con los contenidos didácticos que ofrecen las clases. Ahí tendríamos que mirar una coherencia en el texto. Y la comunicabilidad si es entendible, ¿no? Si se puede leer con facilidad, si es, no sé, si incluso la organización, los títulos que eligen para los problemas, em, em, iba a decir el tipo de letra no, porque eso está establecido en la consigna, sino por ahí muchas veces queda mezclada, las consignas no se entienden muy bien porque empiezan por una, terminan por otra, digamos. La comunicabilidad hace que cuando uno lea un texto, esa coherencia que estamos pidiendo en el indicador se pueda ver con claridad. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta sobre los indicadores y los criterios de evaluación del trabajo? Bien. Estas son las recomendaciones para la entrega. Esto es, digamos, no es excluyente, pero forma parte de los criterios de evaluación. En formato de Word, texto justificado, Arial o Calibri tamaño 11, no transcribir las consignas de la actividad, esto que ya lo dije al principio. No podrá extenderse más de 3 carillas, incluir un encabezado con los siguientes datos: nombre de la actualización, nombre de la actividad o clase, en este caso es trabajo final, nombre del cursante y nombre del tutor, que en este caso es mi nombre. 4 renglones en la misma fuente y tamaño de letra que el cuerpo del texto. Todas las citas y referencias bibliográficas deben ser realizadas de acuerdo a las normas APA. Bien que está en azul, porque es un enlace. En la consigna del trabajo final está linkeado
las normas APA para que ustedes puedan revisarlas si tienen algunas dudas. Igual ahora vamos a hacer algunas referencias a ello. Y deben entregar el documento en el buzón de entrega con la denominación, y esto es muy importante porque hay varios que por ahí me ponen cualquier nombre del archivo, me parece que no es el caso de los que estamos hoy acá, pero por las dudas, es igual que lo vienen haciendo en los buzones, apellido de ustedes, guión bajo, nombre, guión bajo, trabajo final del módulo, guión bajo, aula 36 o 37, que son las dos aulas en las que yo estoy como tutor. Bien. Sigamos, entonces. Normas APA, ¿sí? ¿Alguien conoce las normas APA? ¿Ya las han usado por otros textos? Sí, ya la hemos usado. Había varias versiones igual, porque se han ido modificando. Sí, las normas APA se revisan cada 2 años, y cada 2 años sale una nueva versión. La última fue en el 2022, salen, creo que en año par, pero bueno, no estoy seguro. La última versión no cambia mucho de la anterior, las modificaciones que agregaron tienen que ver más que nada con citas de páginas web o de trabajos digitalizados. Esto es porque en la pandemia empezaron a aparecer un montón de esas cuestiones, y las normas APA ahí no había muchas definiciones al respecto. Pero en lo que refiere a textos académicos no han cambiado mucho una versión de la otra, por lo menos las 2 o 3 últimas. Si en algún caso ustedes usan una versión diferente, basta con que digan versión de normas APA utilizada y el año de las normas que utilizaron. Y yo generalmente en los trabajos he mirado en la página y en la solapa donde dice la bibliografía que citan en cada clase, Ujú. y si el texto es de ese autor, realmente copio y pego desde ahí. Sí, bueno, en las clases está, incluso al final de la clase está explicitado cómo tienen que citar la clase puntualmente, ¿sí? Así que Sí. también ese es un tip bastante interesante. Bueno, las normas APA ahí un poco en la diapositiva tienen algunas cuestiones. En la redacción del escrito académico es preciso utilizar fuentes de información de acuerdo al tema que se desee trabajar. Es necesario que en los documentos académicos se citen todas aquellas fuentes consultadas por el autor del texto, en este caso ustedes. Y es fundamental tener en cuenta que la cita de los textos consultados para el desarrollo de algún escrito es obligatoria. De lo contrario, se podría considerar como plagio, y acá es muy importante que tengan en cuenta esto, tanto el plagio de algún texto ya escrito por otro, como el de algún colega que lo ha hecho en otra aula, etcétera, etcétera. Si no se cita y el que corrige detecta que lo que está escrito ahí no es de autoría del que lo presenta, cabe la no aprobación del trabajo, ¿sí? Salvo que haya tiempo de reescritura, y ahí habría que ver el caso. Si el texto tiene un montón de párrafos que no están correctamente citados, es posible que haya una reescritura. Ahora, si le copiaste el trabajo a otro, es posible que directamente se pase a la no aprobación. En esta cursada nos pasó, una cursante presentó el trabajo de otro aula, y todos los tutores nos comunicamos entre nosotros, así que en algún momento saltó y bueno, no aprobó, no se la, digamos, pudo seguir haciendo el módulo, pero ese trabajo puntualmente queda no aprobado. Con lo cual, las normas APA justamente lo que se usan para proteger tanto la autoría de los textos que yo escribo, como de los textos que yo leo y utilizo para pensar y escribir un trabajo. Muy bien, las citas bibliográficas, esto que yo les decía, no es cuestión de tirar un texto por tirarlo en un trabajo, sino que, por ejemplo, una cita le da seriedad al trabajo, le da sustento teórico, lo hace verificable. Digo, si yo estoy diciendo algo y aporto una cita, el lector de ese trabajo puede ir al texto que yo estoy citando para corroborar la información que estamos brindando, y le permite a los lectores profundizar sobre el tema tratado. Muchas veces, cuando uno está investigando sobre algún tema o algo, consigue un trabajo asociado a la temática que yo estoy leyendo,
pero no es puntualmente lo que yo necesito. Pero la bibliografía que se usó para hacer ese texto me puede servir para seguir pensando. Entonces yo puedo usar algunos trabajos como links a otros libros que me pueden ser de utilidad. A eso se refiere cuando profundizar sobre el tema. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto, la cita ofrece información del autor, año de publicación y conduce al lector a las referencias bibliográficas que se deben consignar al final del documento. ¿Sí? La cita lleva una pequeña referencia, pero al final va la cita bibliográfica completa. Y ahí pone un ejemplo, por ejemplo, entre paréntesis, Silver 2020. La cita puede utilizarse para interpretar, afirmar o refutar un texto citado, o como apoyo de la interpretación personal, pues constituye una cita de autoridad. A eso nos referimos cuando hablamos de cita bibliográfica en el trabajo. Y ahí tienen les voy a mostrar dos maneras de citar un texto según normas APA. En este caso es una cita corta. Cuando hablamos de corta es de menos de 40 palabras. Cuando el texto que yo voy a citar tiene menos de 40 palabras, la forma de hacerlo es, se incorpora al texto que ustedes vienen escribiendo sin ningún tipo de inconvenientes, se le coloca comillas al texto que estoy citando, se escribe punto después de finalizada la cita y todos los datos. Entonces, fíjense, ahí tiene un ejemplo. El texto viene diciendo, estos modos de trabajar con el error permiten además que el niño ponga en prácticas diversas formas de resolución, posibilitando que, y ahí aparece, entre paréntesis punto suspensivo, quiere decir que lo que yo estoy citando viene en un texto que ya ha empezado, no empieza en la oración, en una oración puntual, sino que empieza en una parte de un párrafo que ya está empezado. Puede juzgar, Sarasat, bueno, acá aparece toda la cita, y al final de la cita se cierran las comillas y se pone el apellido del autor, el año de la publicación y acá 2 puntos, o puede ser un punto y coma, depende de la versión, la página. Inclusive acá se pone 2.7 o se puede poner punto y coma P.7. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si la cita es larga, es decir, tiene más de 40 palabras, en ese caso cambian algunas cuestiones. Se tiene que poner como un párrafo aparte, usa una sangría diferente, ahí tienen algunas posibles medidas de sangría. Yo no voy a andar midiendo si tiene 1,27 de sangría, eso no va a pasar. Estos son valores que te da el propio procesador de texto. Pero sí tiene que tener una sangría más grande que el resto del texto. Y hay dos opciones acá, va sin cursiva y sin comillas, porque para eso está resaltado con la sangría, ¿sí? Las citas largas van sin cursiva y sin comillas. De hecho, las cursivas ya en las normas APA creo que 2016, 2014 se dejaron de usar. Y al final del texto se pone de nuevo, ahí fíjense acá, se me mezclan las computadoras. Puede ser que tengan el apellido del autor, el año y la página. Fíjense que acá cuando pongo página desde hasta, porque la cita abarca más de una página, se pone PP, la página inicial y la página final. O lo que se puede poner es el nombre del autor al inicio junto con el año, ¿sí? Acá al parecer dice de esta manera, Freud, tanto 1915, dice lo siguiente, se pone la cita y al final se pone página 51. Entonces, si la cita es corta, va en el mismo texto, entre comillas, y al final se pone autor, año y página. Si la cita es larga, y eso lo define la cantidad de palabras, menos de 40, más de 40, va en un párrafo aparte, con sangría más grande que el resto del texto, sin comillas, sin cursiva, y se puede poner el nombre del autor y el año al principio y al final las páginas, o todo junto al final del texto. Escuché que Una alguien habló... consulta, ahí que aparece en uno una P solamente y en otro
2P. Las 2P se utilizan cuando se menciona más de una página. Sí, en este Ah, caso, por ejemplo, en la primera cita se pone una página, página 51, que es donde inicia la cita. La otra ah, opción es poner PP 50-51, es que la cita se inicia en la 50 y termina en la 51. listo. Bien. Todo esto que yo les acabo de decir lo van a tener en el foro de consulta, pero como referencia, pero además en el link de normas APA está eh, una pequeña síntesis de lo que dicen las normas al respecto de todo esto. Yo decidí mostrarles acá cita textual de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras porque son las que más se usan habitualmente. Y por último, el parafraseo o no literal, que es cuando yo digo algo que dice una idea que no es mía, que es de un autor puntual, pero yo lo digo con otras palabras, con mis palabras, como para que sea más comunicable el texto, ¿sí? En ese caso, se pone la referencia del autor al inicio de la cita y se incluye el año. Por ejemplo, con relación a ello, lleva largas con y Bosch, año 1997, en este caso son tres autores, señalan que si bien un sentido, bueno, y después sigue la cita, el parafraseo, ¿sí? Ahí no hay que poner comillas, no hay que poner nada porque son palabras de ustedes, pero ideas de otros. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. O soy muy No, por ahora claro, no. o no están entendiendo nada. No. No, no, por ahora se va entendiendo todo bien. Perfecto. Y por último, que me parece que esto es más importante, son las fechas importantes. El próximo martes 15 se abre el buzón de entrega de trabajo final. Por ahora lo que ustedes tienen es acceso a las consignas nomás, pero si quisieran entregarlo hoy, no pueden, porque está cerrado, porque todavía está transitando la clase 4. El lunes 14 se cierra todo. El lunes 14 se cierra el buzón de la clase 3, el foro de la clase 4 y el buzón de la clase 4. Y entramos en la etapa de trabajo final exclusivamente. Del 15 al 22, esa semana, ustedes tienen tiempo de entregar el trabajo final. Cuanto más cerca de la fecha límite lo entreguen, menos posibilidades de reescritura pueden tener. ¿Sí? A ver, lo que estoy tratando de decir. Si vos me entregás el 16 y al trabajo le falta completar algunas cuestiones, o varias cuestiones, yo le hago los comentarios, como les hago los comentarios en los trabajos de buzón, les hago una devolución cualitativa y les pido que reentreguen para que lo completen eh, y lo puedan aprobar. Recuerden que el trabajo final se aprueba o se reprueba. No hay eh, posibilidad, como en los otros, de varias reescrituras. Sí hay posibilidad de una o dos reescrituras en función de los tiempos que queden. El viernes 25 se termina todo. El viernes 25 es la última fecha porque ese día yo tengo que cargar las calificaciones y se cierran todas las actividades del aula. Entonces, si vos me entregás el 24, por primera vez, el 24 a las 12 de la noche, yo voy a corregir el trabajo. Si está bien, está aprobado. Si está mal, estará reprobado. ¿Sí? Mientras que si me lo entregás el 16, si está bien, estará aprobado, pero si está incorrecto, yo puedo hacerte comentarios y pedirte que reentregues. ¿Se entiende lo que digo? Cuanto más cerca del límite lo entreguen, menos posibilidad de corrección hay. Es como que se pierden una oportunidad de revisión, básicamente. Entonces, del 15 al 22 es la fecha de realización y entrega del trabajo final. Fecha límite para la reentrega el viernes 25. Todo esto está publicado y van a recibir igual ustedes un correo electrónico donde les vamos a informar, incluso hay una noticia preparada donde se les informa esto que les estaba diciendo acá, pero yo les voy anticipando como para que ustedes vayan organizando sus tiempos. Hoy con las chicas que se conectaron primero, hablábamos esto de el poco tiempo que nos queda a los maestros para este tipo de cosas. Bueno, la idea de esta diapositiva es para que ustedes se vayan
organizando. De hecho, la mayoría de ustedes trabaja los fines de semana en la actualización, y eso de alguna manera da cuenta de la carga de trabajo que tenemos los maestros en todo el país, evidentemente. Bueno, y eso es lo último. Ahora voy a dejar de compartir para mirarle las caras. Se me cayó alguien de la conexión. Éramos uno más en la primera parte. Victoria, me parece, ¿no? Sí, Victoria. Sí, Sí. Victoria, estaba mirando lo mismo. Bueno. Bueno, chicos y chicas, ustedes dirán preguntas, algo que les haya colgado, algún comentario que quieran hacer sobre la actualización, el módulo, eh, el trabajo de tutoría. Para mí Ah, va un todo poco. genial hasta ahora. Mucho acompañamiento, y también las devoluciones muy pertinentes, así que no, a mí me gusta cómo se va cursando. Bien, por ahí hay mucha participación. Yo en estos momentos entre las dos aulas tengo 51 cursantes en condiciones de entregar el trabajo final. Si todos se entregan, voy a tener una semana complicada corrigiendo, porque además tengo mi trabajo Cargos. de aula, digamos, como todos nosotros. Así que bueno, pero ojalá entreguen todos igual, pero va a ser una semana difícil. Sí. Yo quería destacar, bueno, también el acompañamiento, que un poco lo vengo diciendo siempre, cada vez que puedo, porque eso es un montón y hace que uno, bueno, vaya pudiendo sostener mejor la cursada. Y también algo que te había hecho como en algún comentario, Diego, que me fui dando cuenta lo poco que trabajé geometría en toda mi cursada, desde el jardín, te diría, hasta el nivel superior, incluso en la formación docente, no habíamos visto nada Yo de todo siempre digo esto. que Entonces, como muy geometría, pocas herramientas, ¿viste? Vos hablas de claro, propiedades y yo las vi nunca en ningún momento, digamos, yo siempre ¿no? digo que geometría es la unidad 8 de primaria, esa que nadie alcanza a dar. Y Sí, cuando sí, no la sí. das, agarrás y decís, bueno, la típica reunión de febrero le decís a la maestra del grado siguiente, mirá, no llegué a dar esta unidad, y esa maestra la agarra y la vuelve a poner en el 8 y así llegamos Y así. al séptimo. Mm. Las Y notas para sí, la enseñanza que mencionabas hoy, donde decíamos esto de las diagonales y demás, ese cuadernillo está muy bueno en las actividades que plantea y la complejidad que va planteando en las actividades. Nosotros se lo trabajamos en la formación. Yo, bueno, los años que salió, yo estaba cursando la carrera y está muy bueno. ¿en qué jurisdicciones nos quedan 5 minutos. Cuando se corte, ya no nos volvemos Yo a soy de La conectar. Pampa. De La Pampa, me habéis dicho. ¿Máximo de qué jurisdicción sos? Yo soy en Capital. En Capital. ¿Y Emi? En el AMBA, En el famoso AMBA. Gran Buenos Aires. Bueno, y yo estoy en Santa Fe. En Santa Fe, en la formación Ah, Música docente, punta, más o menos. estamos ahí. En la formación docente, la matemática y su didáctica 2, que es del tercer año de la formación, es exclusivamente geometría. mirá. Solo Bueno, geometría. igual yo estudié en el otro siglo y en el otro milenio hace mucho, entonces es como. Capaz, claro, sí, eso No, también yo va recibí a la más cambiando. novita en el 2020. Este, pero también la geometría la asocian demasiado a la medida. Involucran mucho la medida en geometría y no se trabaja los problemas geométricos. Sobre todo a mí me llama la atención que no se trabaje porque la geometría tiene un valor argumentativo muy fuerte. O sea, cuando vos tenés que argumentar sobre algo, la geometría te permite una precisión que por ahí la aritmética no te lo da. Te lo puede llegar a dar el álgebra, pero en primaria no se enseña álgebra y en secundaria se mal enseña para mi gusto, pero bueno, eso es otra discusión. O por lo menos en mi jurisdicción, claramente, no sé cómo será en otros lugares. Eh, pero sí, la geometría es un tema complejo. Por eso es tan bueno estos trayectos formativos y las clases del módulo están, a mí me gustan muchísimo. Bueno, los dos autores son personas eh, muy respetables y muy prolíferas en la escritura de materiales de estas características, con lo cual son una garantía. Chicos y chicas, si no hay más comentarios, nos leemos a partir de ahora y fue un gusto trabajar con ustedes y seguir trabajando hasta el final del módulo.
Muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau, que estén bien. Chau, Chao, chau. chao.